Por la misma naturaleza de la autoestima y las relaciones familiares, la rivalidad entre hermanos es una actitud bastante natural. De ahí que no sea difícil encontrar tempranos ejemplos en la literatura. La historia bíblica de los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel, nos cuenta que un día estos dos hermanos hicieron una ofrenda a Dios. Caín ofreció frutos de la tierra, ya que él tenía el don de la agricultura, y Abel hizo un sacrificio animal. Esto es porque él se dedicaba a criar animales. Dios, al analizar estas ofrendas, prefirió la de Abel. Y, producto de esto, Caín sintió una envidia por su hermano. Este sentimiento fue tan intenso y profundo que lo llevó a matarlo. Después de este hecho, Caín es desterrado por Dios, por su acto y por no demostrar arrepentimiento. Según el mito, los mellizos bíblicos Esaú y Jacob estaban enemistados desde que se encontraban en el vientre de su madre, Rebeca. Jacob se había dado cuenta de que Esaú no era un digno heredero de su padre Isaac. De prueba tenemos el hecho de que Esaú un día aceptó intercambiar su primogenitura a Jacob por un plato de lentejas. Después, el relato cuenta que Isaac le dice a Esaú que case algo para la última comida antes de darle su bendición de hijo mayor. Jacob, al enterarse de esto, cocina 2 cabritos y se hace pasar por Esaú para que su padre le dé la bendición de primogénito. Cuando Esaú se entera de esto, enfurece y jura matar a su hermano cuando su padre se haya ido de este mundo. Pero antes de que esto suceda, Jacob escapa de su tribu y gracias a esto ninguno de los dos hermanos termina muriendo. Algo interesante de Jacob es que la historia se repite con sus hijos, ya que con Lea, su primera esposa, tuvo 6 hijos y luego con su segunda esposa Raquel tuvo a José y Benjamín, en ese orden. Cuando sus hijos mayores se dieron cuenta de que consentía más a José, poco a poco comenzaron a tener la antipatía. Este sentimiento llegó al extremo de vender a su propio hermano como esclavo. Aquí hacer hincapié que a Caín lo destierran, Jacob escapa y por otro lado a José lo apartan de sus padres y de su hogar. Todas estas historias tienen ese componente punitivo. Siguiendo con José, hay un último giro de tuerca. Recortando bastante los hechos, tenemos que José va a Egipto y llega a ser un líder en ese lugar. Sus hermanos se ven forzados a buscar suministros en lugares aledaños y llegan hasta él, aunque ellos no lo reconocen por el tiempo y su vestimenta. José accede a darles suministros, pero con la intención de probar que sus hermanos han cambiado y se sienten arrepentidos de sus actos, pone una copa costosa en el saco de provisiones que iba a llevar Benjamín, para posteriormente revisar ese costal y acusarlo de ladrón. Al llevar a cabo su plan y darse cuenta que sus hermanos suplican para que perdone a Benjamín y llegan al extremo de intercambiar su vida por la libertad de su hermano menor, José queda convencido de que están genuinamente arrepentidos y finalmente les cuenta quién en realidad es. Bueno, una historia muy dura, ¿no? Muy difícil. Mitológicamente los gemelos Rómulo y Remo son conocidos como los fundadores de Roma, y fue exactamente este mérito el cual termina enemistándolos. Cuenta la leyenda que Rómulo deseaba fundar Roma en el monte Palatino, pero Remo prefería el monte Aventino. Para decidir en qué lugar fundar la ciudad, recurrieron a un augurio, el cual consistía en quién de los dos lograba ver más aves en el cielo. Según la leyenda, Remo dijo haber visto 6 y Rómulo dijo haber avistado 12. Probablemente Remo, al desconfiar de esa aseveración, comenzó a tener un resentimiento hacia Rómulo. Más adelante esto desemboca en una pelea donde Rómulo termina matando a Remo. En los juegos tengo a Liquid y Solid de Metal Gear Solid. En el lore de esta saga, ellos son los clones del soldado perfecto, Big Boss. Liquid es el mayor y cree haber heredado los genes recesivos de Big Boss y piensa que Solid tiene los genes dominantes de este. Esto le hace inferir cierta inferioridad ante Solid, lo que alimenta su discordia. Al final, y al contrario de la mayoría de casos, el hermano menor es el que termina eliminando al mayor. Acotar que esto consigue bastante en obras asiáticas. En el juego también se nos señala que los genes que habían heredado ambos era al contrario de lo que pensaba Liquid. En el anime tenemos a los discípulos del Hokuto Shinken del Puño de la Estrella del Norte, enumerados cronológicamente: Rao, Toki, Yagi y Kenshiro. En la obra los 4 son mencionados como hermanos, por haberse criado junto con el maestro Ryuken, aunque solo Rao y Toki son hermanos biológicos. Rao es el antagonista máximo de la obra, y Kenshiro es el protagonista, quien también es el sucesor legítimo del Hokuto Shinken. Este estatus le granjea el resentimiento de sus hermanos mayores, excepto el de Toki. Por otro lado, Yagi, al ser lo opuesto de un discípulo disciplinado, siente un rencor instintivo por Kenshiro. Esto, más el hecho de ser el más débil, hacen que la única característica que lo defina sea la envidia. Todo lo contrario es Rao, quien no pierde su energía en el resentimiento, más bien invierte su vida en demostrar que aún sin heredar un legado puede dominar el mundo. De Falken hablé en el video de la visión de Scaflón y en el de los mancos errantes.
Falken, como hijo mayor del rey de Fanelia, debía heredar el trono, pero no logró cumplir el rito necesario y es dado por muerto en ese evento, aunque se refugia por un tiempo en una comunidad aledaña. Este hecho deja el paso libre para que su hermano menor tome su legado. Obviamente Falken presenta muchos paralelismos con Caín, pero invierte el rol de hermano mayor envidioso, ya que es un personaje que se da cuenta de que su herencia no era un destino meritorio y comienza a persuadir a su hermano para que entienda esta postura. Otro antagonista que tiene similitudes pero es contrario sería Raditz de Dragon Ball. Él también trata de persuadir a su hermano menor para que se una en la misión de conquistar y dominar la Tierra por la fuerza. Esto es todo lo contrario a Falken, quien quería control por medios pacíficos. Y eso va a ser todo por este tema. Si desean escuchar más de mis teorías y opiniones, recuerden que pueden unirse a mi canal o dar las gracias presionando los botones que señalo con la flecha roja. Y no se olviden que actualmente lo que más me ayuda es que hagan maratones con los playlists que pongo en el comentario fijado para que todos sigamos en tal vez el único canal que dedica tiempo y trabajo a temas por demás impopulares pero originales, para de esta forma no solo llegar a unos desconocidos más, sino al corazón de algunas personas conscientes